les presento la King Hang K56. Una consola con Android bastante económica que ya viene configurada y lista para usar. Incluye una micro SD repleta de juegos de muchísimas plataformas. Pero aunque es una consola económica, igual tiene bastante potencia. Y es que podemos correr consolas clásicas como Super Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64, Dreamcast. Pero también podemos mover consolas más complejas como PSP, GameCube y parte del catálogo de Nintendo Wii y PlayStation 2. Y al tener Android podemos correr aplicaciones y juegos de la Play Store. Además, también sirve para jugar en la nube o de forma remota a tu PC. En este video le haremos una review para ver si vale la pena por su precio. Así que sin más que decir, empecemos. Y bueno, ya en mis manos la K56, esta consola de King Hang bastante económica para lo que ofrece. El diseño me gusta bastante, la combinación de naranja y negro le queda muy bien. También la pueden encontrar en dos colores más, azul y blanco. Y bueno, ya les digo de entrada que la consola es muy cómoda de sostener. Y esto es gracias a esta forma que tiene atrás que se acopla muy bien a la mano. La calidad está muy bien por el precio que lleva la consola. El plástico negro está bien, se siente robusto y muy bien al tacto. Pero los plásticos naranjas sí los noto de menor calidad, como más chinardos diría. Los botones A, B, X, Y son de goma conductiva y son suaves al presionar, así que no tengo ninguna queja con esto. La cruceta me sorprendió bastante que funcione tan bien. Y es que en general en consolas baratas no encuentro crucetas buenas. Los sticks son Hall Effect, por lo que estaremos cubiertos contra el drift. Y tiene un buen tamaño a diferencia de otras consolas que usan análogos muy pequeños. Además me gusta el borde antideslizante que le pusieron. Luego tenemos los botones R1 y R2 que también son de goma conductiva. Y acá se puede apreciar mejor la calidad del plástico naranja que deja bastante que desear. Por la parte de abajo tenemos USB tipo C, jack 3.5 para auriculares y slot para microSD. En cuanto a las especificaciones, tenemos un procesador Unisoc T620. Un intermedio entre el T618 que usaban las consolas como la Anbernic RG405 y el T820 que usan consolas como la RG406. Así que estaríamos más o menos en un punto medio. Tenemos 6 GB de RAM LPDDR4X, 128 GB de almacenamiento interno y una batería de 5000 mAh con una autonomía entre 5 y 8 horas. Y toca hablar de la pantalla. Tenemos un panel IPS de 5.5 pulgadas a resolución 720p. La pantalla se ve muy bien en general, aunque siento que le falta un poco de contraste. Pero para el uso que le vamos a dar está perfecta. Tiene realmente una buena definición y los colores se ven bastante bien. No es de las pantallas con más calidad que he probado, pero por su rango de precio está muy bien. El sistema operativo es Android 14, por lo que podremos usar sin problemas aplicaciones y juegos de la Play Store. Pero a diferencia de otras consolas que probamos en el canal, esta ya viene configurada. Y es que nos incluye una microSD llena de juegos. Y para ejecutarlos, la consola nos trae dos aplicaciones. Una es King Hang Frontend, que en realidad es Emulation Station con un tema personalizado. En este launcher podemos acceder a todas las plataformas hasta PSP. Y ya viene todo configurado y listo para usar. Todos los juegos cuentan con su correspondiente imagen y descripción. Y por otro lado tenemos la aplicación Pegasus, que es otro launcher bastante distinto, pero cumple la misma función. En ambos casos podemos ejecutar fácilmente los juegos. Así que bueno, este es un buen punto a favor de la consola, ya que no todas vienen configuradas de esta forma, lo cual me parece muy bueno. Y bueno, vamos a empezar con las pruebas de rendimiento, comenzando con juegos nativos de Android. Como por ejemplo este Genshin Impact, que tenemos un rendimiento muy bueno y los gráficos están en calidad media. La consola ya trae instalado un mapeador de botones llamado Mantis Gamepad Pro,
que lo están viendo en pantalla. Con él podemos configurar los botones táctiles a botones físicos. Y también estuve probando Call of Duty Mobile y el rendimiento es excelente. Y algo muy bueno que podemos usar en la consola es el juego de remoto o juego en la nube. Por ejemplo con aplicaciones como xCloud o GeForce Now. Y probando el juego en la nube con Game Pass, la sensación es muy satisfactoria. Tenemos muy poca latencia y realmente es muy jugable. También estuve probando juego remoto en PC utilizando Moonlight, y en este caso la latencia es incluso menor. Así que es una buena opción si quieren jugar acostados en la cama o en el baño. Y ahora comenzamos con las pruebas de emulación. Consolas de 8 o 16 bits funcionan excelente, como por ejemplo Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy Advance, etc. No tendremos ningún problema en correr estas consolas fáciles de emular. En cuanto a PlayStation, podemos emular todo el catálogo sin problemas. Incluso podemos subir bastante la resolución nativa. Así que sí, para esta consola va sobrada. Con Nintendo 64 también tendremos una emulación perfecta, incluso subiendo a 3 veces la resolución nativa. Se ve realmente muy definido en esta pantalla. Con Dreamcast tenemos una emulación muy fluida. Funcionan todos los juegos a 60 FPS sin caídas. Y eso que es una consola bastante compleja de emular. Nintendo DS también tendremos una emulación excelente y podremos alternar entre las pantallas con los botones L2 y R2. Y ahora sí, pasamos a emuladores más complejos como por ejemplo PSP, la cual rinde muy bien a 2 veces la resolución nativa de la consola. Incluso juegos complejos de emular como God of War funcionan excelente. Así que vamos a poder correr todo el catálogo de PSP sin problemas en esta consola. Y además la microSD ya incluye muchos juegos de PSP. Y bueno, seguimos con Nintendo GameCube y me sorprendió que esta consola corriera tan bien. Todos los juegos que probé funcionan muy bien a resolución nativa. Y estoy utilizando el emulador Dolphin oficial en su versión 2506. Así que bueno, esta consola funciona muy bien para jugar GameCube. Y bueno, ya que estamos en el mismo emulador podemos correr Nintendo Wii. Y se empieza a notar el límite de potencia de la consola. Y es que podemos correr bastantes juegos, pero no funcionarán del todo bien. Por ejemplo, este Mario Kart Wii debería ir a 60 FPS, pero va entre 40 y 50. Aunque de todas formas es muy jugable. Mismo caso con New Super Mario Bros. Wii, que tendremos unos 50 FPS de rendimiento cuando debería ir a 60. Pero también es bastante jugable. Y probé Sonic Colors, este funciona muy bien aunque tendremos alguna que otra caída. Por ende, podemos correr varios juegos de Nintendo Wii, pero no todo el catálogo.
Y por último, PlayStation 2, que aunque no parezca es más compleja de emular que Nintendo Wii. Se pueden jugar bien a los juegos si usamos la configuración correcta. Por ejemplo, God of War 2, que es uno de los más complejos de emular, funciona a unos 30 FPS cuando el juego debería ir a 60, pero gracias a una configuración podemos hacer que corra fluido y sea jugable. Utilizando el emulador Aether SX2 y colocando esta configuración en la parte de sistema. Además, tienen que usar el renderizador Vulkan. Con esto podrán jugar la mayoría de los juegos, aunque no se verá lo más fluido posible. Pero bueno, ¿a quién no ha jugado un juego a 20 FPS en su vida? Incluso podemos jugar Black, uno de los exponentes gráficos de PlayStation 2. Y hablemos del precio. Esta consola con una microSD incluida está a unos $120 actualmente. Lo cual está muy bien, ya que la mayoría de consolas Android superan fácilmente los $150. Y el detalle de la microSD con juegos ya configurados está excelente. La consola cumple, por lo menos para emular hasta PSP y GameCube, cumple con creces. Y además también tener la posibilidad de jugar juego en la nube o juego remoto por este precio está muy bien. Les voy a dejar los links de AliExpress en la descripción. Si son de Argentina como yo y quieren traerse este producto u otros desde afuera, les recomiendo ImportBox, son muy rápidos y confiables. Simplemente envían los productos a una dirección de Miami y ellos se encargan de traerlos a Argentina. Demoran aproximadamente 1 o 2 semanas desde que el producto llega a Miami. Y los costos son realmente bajos. Tienen que comunicarse con ellos por WhatsApp y los van a asesorar en todo lo que necesiten. Y si van con el cupón Palacio Gamer les darán un descuento. Y bueno, ese es todo el video, cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Les mando un saludo enorme, nos vemos.